nosotros tenemos que tener en cuenta cuando nosotros vamos a cocinar carne es que todo comienza con el origen de lo que es el bovino. Vamos a hablar de bovino porque en sí es donde nos vamos a enfocar esta tarde, en la carne bovina. Vamos a hablar de ciertos cortes, vamos a tenerlos en vivo y vamos a ver cómo se saca y cómo se limpia un corte. ¿Por qué? Porque en base a eso después vamos a estar preparando unas hamburguesas y tenemos que tener en claro cuántos son los porcentajes y de dónde viene ese producto final. Primero es que existe el origen del bovino, se remonta a dos tipos de Bos, el Bos taurus y el Bos indicus, ¿no? ¿Conocemos más o menos lo del Bos taurus y el Bos indicus? Ok, el Bos taurus es el ganado que viene de Europa. Este ganado es un ganado cárnico, pero es un ganado lechero. Con el hueso. Exactamente. Y el Bos indicus es el asiático, que es el que después de ciertos cruces es el que tenemos nosotros, que es el segundo. ¿Por qué hablamos del Bos indicus y el Bos taurus? Porque en el origen, para no empezar como comenzó en la época de Colón, cuando trajeron las primeras vacas, que vino en eso, no, vámonos directo a lo que fue el desarrollo de la ganadería en Venezuela. La ganadería, vamos a comenzar por aquí. Primero vamos a tener un concepto claro, antes de comenzar con la raza, de qué es la carne. ¿Okay? Nosotros, cuando vamos a una ternera o cuando vamos a ciertos lados, vemos que, mira, esta carne está fría, está sin sabor, seca. Es porque en realidad no estamos comiendo carne. Para que sea considerado carne, todo ese músculo que recubre el hueso tiene que pasar por un proceso de maduración. En Venezuela, el proceso de maduración puede ser de 8 días. ¿Cuál es el proceso de maduración? Que pasa después del corte, pasa por frío. ¿Okay? Después del reposte pasa por frío. Para que esa, a su vez, forme ese tipo de, ¿cómo le digo? Ella forma su fibra y pasa a ser un sabor. Vamos a hacerlo más específico. Comenzamos con esto. La carne, cuando es sacrificada, entra en un proceso a las 6 horas, entra un proceso de rigor mortis, se entumece, porque esos ácidos lácticos ya no están mandando fuerza porque el corazón ya no le manda sangre. Entonces los ácidos lácticos empiezan a generar un cambio químico que es baboso. No sé si ustedes han visto, ese flujo hace que después de ciertas horas se convierta en un entumecimiento. Se pone tiesa la carne, se pone tiesa ese músculo. Ese músculo, si no pasa por frío, nosotros vamos a comer una carne netamente tiesa y dura, que eso es lo que pasa con la ternera. O sea, cuando tú matas y montas una vez a la parrilla, por eso te queda tiesa. Por eso es que queda tiesa. Muchas veces está corriendo con ese trayecto. Puede ser que la consigas tiesa como puede ser que no, pero está corriendo ese riesgo. No tan solo eso, sino que la carne, como ese es un músculo que no sabe que si está vivo o muerto, que tiembla, que los nervios todavía no han pasado por ese frío, entonces eso es una carne que no tiene sabor. Una carne que tienes que agregarle demasiada sal, porque no es considerado carne por eso, porque no tiene aromas, que ahorita lo vamos a ver como la parte de aromas. Es por eso que cuando uno compra un pedazo de carne, alguna carnicería, está insípida, es producto de eso, que no ha pasado por ese proceso de maduración. Exacto. Por la cadena de frío. Esa es una maduración, una primera maduración. ¿Ok? De las 13.000 tipos de animales que pueden ser considerados, que pueden ser comestibles, solo ciertas docenas pueden ser consideradas carne. Cuando hablamos de carnes rojas y blancas. Hay unas carnes blancas. El pescado no es considerado carne blanca.
Hay carnes de res que por su palidez pueden ser consideradas carne blanca. Eso según la academia. Entonces tenemos el cochino como carne blanca. Tenemos ciertas aves, como el pollo, como carne blanca. Y carnes rojas tenemos de las 13.000 tipos de animales que pueden ser sacrificados y ser comestibles, solo ciertas docenas pueden ser consideradas carne. Entonces cuando estamos hablando de carne, entendamos que es un músculo, que es todo ese músculo que rodea ese hueso, que después de un proceso de maduración llegó a ciertos aromas y a cierto sabor, por ese proceso físico-químico que luego ahorita lo